pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza a los que a ti esperan, escucha con verdad nuestra súplica, y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que al poner en práctica tus mandamientos, te agrademos por nuestros deseos y acciones, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Surgió el profeta Elías como un fuego. Su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos y también hizo caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Tú despertaste a un cadáver de la muerte y del abismo, por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste reyes a la ruina y arrebataste del lecho a hombres insignes. En el Sinaí escuchaste palabras de reproche y en el Horeb sentencias de castigo. Tú ungiste reyes vengadores y profetas para que te sucedieran. Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor, porque también nosotros viviremos. Cuando Elías fue arrebatado en el torbellino, Eliseo se llenó de su espíritu. Durante su vida ningún príncipe lo hizo temblar. Nadie pudo dominarlo. Nada era imposible para él. Incluso muerto, su cuerpo profetizó. Durante su vida realizó prodigios y después de muerto fueron admirables sus obras. Palabra de Dios. El Señor reina, la tierra goza. El Señor reina, la tierra goza. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina, la tierra goza. Delante de él avanza el fuego, abrasando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. El Señor reina, la tierra goza. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, la tierra goza. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos. Adoradlo todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra
que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Algo que veían los discípulos en Jesús es que oraba, que rezaba mucho. En cantidad de ocasiones aparece Jesús, se retiró a un lugar solitario a rezar, subió al monte a rezar. Antes de amanecer fue a rezar, después de anochecer fue a rezar. Aparece en un montón de ocasiones, justo después de la última cena incluso, fue con 3 discípulos a rezar al huerto de los olivos. En cantidad de ocasiones en el Evangelio aparece Jesús rezando. Era algo que veían continuamente los discípulos. Podemos decir, seguramente yo diría que todos los días dedicaría un buen tiempo a la oración Jesús. Los evangelios no son crónicas o una especie de diario en el que aparece lo que hace Jesús en cada momento, cada hora del día. Entonces tampoco sabemos exactamente cuál era su rutina, por decir así, pero leyendo entre líneas, leyendo entre páginas, nos damos cuenta que rezaba mucho y que le gustaban lugares tranquilos, la montaña, el desierto. Buscaba lugares un poco apartados para poder estar rezando. En la mañana, en la noche, vemos a Jesús rezando. Por eso los discípulos le pidieron también que les enseñara a rezar. Y hemos escuchado en este Evangelio, como Mateo nos cuenta que Jesús les dice: no uséis muchas palabras. Es como un consejo para la oración, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes incluso de que se lo pidáis. Y enseña a sus discípulos, es decir, a nosotros también, esta oración, que es la oración fundamental en el cristianismo, el Padre Nuestro. Una oración icónica, una oración esencial, la más importante, porque es el mismo Jesús el que nos la enseñó. Que rezamos en todos los idiomas del mundo hoy en día. Él lo dijo en arameo, pero nosotros lo decimos en todos los idiomas del mundo, esta oración que tenemos que repetir, meditar, estimar como un tesoro grandísimo que nos ha dejado Jesús, la oración del Padre Nuestro. Y en esta versión de Mateo vemos cómo subraya Jesús al final de la oración una idea súper importante, una idea que le da una importancia muy grande a Jesús. Le dice, recuerda, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Una de las 7 peticiones que hacemos en el Padre Nuestro es esta: pedimos perdón a Dios por nuestras ofensas, por aquello que hacemos mal, etc. Pero también nos ha enseñado Jesús como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y vemos que subraya esta idea a la que le da una importancia grande, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando Jesús habla de esta manera tan directa, tan clara, casi podríamos decir fuerte, es no que nos quiere asustar, que quiere, vamos a decir así, estar enfadado, no. Es porque quiere como subrayar la importancia que tiene esa idea, para que nosotros le demos una importancia grande. Y quiere que le demos una importancia grande al perdón. Una de las manifestaciones esenciales del amor al prójimo, es el perdón, la
capacidad de perdonar y también de pedir perdón. Es algo que Jesús en el Evangelio le da una importancia grandísima. El no tener rencor, el no tener sed de venganza, el no tener odio, es algo que le da una importancia grande, pero también es algo que esa búsqueda de la reconciliación, ese saber reconocer y pedir perdón, todo esto tiene un valor grandísimo y es una forma práctica muy importante de querer, de amar, como nos ha querido enseñar Jesús. Le pedimos que nos dé un corazón de este estilo, que perdone, que pida perdón y, por supuesto, que a nosotros también nos enseñe a rezar. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy, vamos a pedir por los conflictos que hay a lo largo del mundo, para que pueda haber caminos de paz, caminos de reconciliación. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por todas las personas que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de juntarse en persona con Jesús. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos este sacrificio, para la gloria y el provecho de su nombre, para nuestro bien y todas sus méritos. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Ordenemos el camino al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, por razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Florencio y todos los pastores y cuidas de tu pueblo, llévala a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Señor, tuyo la gloria, los dioses. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino fe en tu Iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y daos fraternalmente la paz. Bendita sea el Señor del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. He aquí el Cordero de Dios
Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad de tu Iglesia por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.